Vamos a tratar de no darle espalda a los colegas, pero este es un poco los paradigmas que me invitan a reflexionar. Esta es una charla más de reflexión y de compartir experiencias, no es de decir hagan esto, es solamente para invitarlos a reflexionar. Sí, un poco más, pero me quedo más pequeño, me dice. Bueno, ahí está. Entonces, si contamos con guías, porque las guías están, ¿no? Hay guías de la OMS, hay guías locales, hay guías municipales, hay guías por todos lados, ¿sí? Hay campaña de comunicación nacional, provincial, municipal. Hay equipos, maquinaria disponible, eso. Sabemos que están disponibles. Muchos municipios tienen equipos, tienen personal también. Y hay productos, ¿no? Hay insecticidas, herbicidas, creo que está todo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué aumentan los casos de dengue autóctono? Si tenemos todo. Entonces, esto invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento como profesionales. Para eso estamos acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos tiene que invitar a reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos todo, tenemos más casos de dengue? No solamente acá, sino en Latinoamérica creo que llegamos a 12 millones de casos. Entonces, mucha cantidad, y sabemos que muchos países están haciendo las cosas bien, pero aún así, la colonización del mosquito es permanente. Después, el dengue importado, los casos de dengue importado, empiezan a trasladar a otros países y el virus y a hacer que de alguna forma se propague lo que se llama los casos de dengue autóctono. Así que bueno, yo creo que es necesario de alguna forma parar la pelota, revisar todo y replantearnos estos temas del mosquito, el ambiente, el hombre y el virus. ¿Sí? No es solamente el mosquito o un producto para controlarlo. ¿Cuál es el mayor temor para la gestión municipal? Lo que más miedo seguramente tienen las autoridades son los casos de dengue autóctono, porque el dengue importado no lo podemos evitar. No podemos evitar que Navidad, Año Nuevo, la gente viaje, se traslade, va a Brasil, va a otros países limítrofes donde está circulando el virus, o va a Chaco, Formosa o Misiones, y puede venir a Gran Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires, con el virus y generar casos importados. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero un poco es cómo evitamos los casos autóctonos. ¿Sí? Para eso sí nosotros podemos actuar. En eso sí podemos actuar. Algo muy básico, que a veces es bueno repasar, pero ¿qué es lo que necesita una colonia de Aedes para justamente colonizar un lugar? ¿No? Necesita fuente de sangre y criaderos naturales, artificiales, sean móviles, fijos, con o sin agua. Fíjense que acá le agrego sin agua. ¿Pero cómo sin agua? Si la hembra, si no hay agua, ¿por qué va a colocar huevos allí? Bueno, vamos a ver qué ocurre después. Pero no nos olvidemos el comportamiento del hombre. O sea, a veces queremos atacar al mosquito por un lado, atacar los criaderos por otro, pero a veces nos olvidamos del comportamiento individual de las personas, de cada barrio, cada manzana, cada comunidad, ¿sí? Porque las ciudades y las comunidades tienen, de alguna forma, estructuralmente, las viviendas, la idiosincrasia, la forma de vida, genera a veces recipientes artificiales que son los que promueven después el desarrollo de las colonias de Aedes. Pero no nos olvidemos que necesita sangre y criaderos. Por eso a veces cuando me preguntan, ¿qué pasa si en un parque, una zona muy grande, se puede desarrollar ahí Aedes? Y es poco probable, nunca decimos sí o no, siempre es poco probable, porque la Aedes necesita un lugar donde colocar los huevos y allí y fuente de sangre. Entonces, si no hay sangre, no, lamentablemente las hembras no van a poder generar correctamente la descendencia. Hay un mito que es muy común, digamos, cuando uno va haciendo preguntas, ¿no? Y recorriendo el país y otros países también, que cuando uno pregunta, bueno, ¿con qué relacionás el dengue? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Y generalmente se viene a la cabeza el mosquito adulto, ¿no? Todos queremos ver esa imagen, ¿no? Reflejada en la cabeza. Y esto a veces
a nosotros como profesionales nos juega en contra, porque en realidad el mosquito adulto tiene un objetivo que es solamente reproductivo, y en realidad el mosquito, en realidad son 4 formas móviles. Esto parece básico, pero hay que tenerlo en cuenta porque cuando dicen vamos a controlar a Aedes, ¿qué estadio de Aedes? ¿Qué estadio vamos a controlar? ¿Larvas? ¿Larvas y pupas? ¿Y si no hay agua en los recipientes? Estamos en una localidad árida donde no llueve. ¿Y qué larvas vamos a controlar? ¿Qué larvicida vamos a poner en un lugar donde no hay acumulación de agua? Se dan cuenta que es todo lo que hay que analizar en su conjunto. Entonces, cuando pensemos en dengue o en mosquito Aedes, pensemos en estos 4 estadios, que cada uno a su vez tiene sus características de resistencia a diferentes condiciones ambientales, ¿sí? La fase acuática, ¿qué es lo que busca acá la naturaleza? Es darle alimento a las larvas para generar buenas pupas para que los adultos sean fértiles. Se ha estudiado que las larvas que se desarrollan en fuentes de agua con poca materia orgánica o con poco alimento para las larvas son más, de alguna forma, famélicas, a veces no completan el ciclo, y las pupas emergen los adultos y tienen una vida muy corta. Inclusive a veces no logran replicar el virus. Entonces fíjense cómo en la naturaleza, cuando la hembra coloca huevos, tiene que hacerlo en lugares donde sabe que las larvas van a sobrevivir, porque necesitan llegar a este estadio para la reproducción. O sea, es muy importante saber para qué está cada estadio, ¿no? Y este estadio es el más impresionante de todos, que es difícil verlo, pero vamos a mostrar imágenes, y tiene que ver con la capacidad de estos huevos de poder perpetuarse por meses, hasta un año inclusive, sin ser afectados la viabilidad. O sea, pueden permanecer en condiciones de sequía, de estrés, de temperatura, o pueden estar humedecidos y no eclosionar, y eclosionar 3 meses después, cuando vuelve a humedecerse. O sea, es una máquina, señores, de colonizar. O sea, es muy difícil frenar esta capacidad de adaptación que genera el mosquito a nuestros hábitats artificiales, urbanos. No sé, ¿levantaste la mano o...? Ahí sí. Ah, sí. Sí, correcto, correcto. Es así. O sea, si no, no tendríamos mosquitos en zonas áridas o en zonas frías, mosquitos en general, ¿no? Tienen sus formas de eh, perpetuarse, aunque las condiciones ambientales no sean las que nosotros creemos que no son las adecuadas. Bueno, viene el frío, vienen las heladas y se muere todo. Bueno, no todo es así en la naturaleza. A veces decimos, bueno, ¿qué afecta a los adultos, a las pupas, a las larvas, a los huevos? Bueno, piensen que cuando hablamos de temperatura, una cosa es la temperatura del aire, otra cosa es la temperatura del agua. Podemos estar en invierno y la temperatura del agua está sobre 0 y la temperatura del aire puede estar bajo 0. O sea, a veces se dan esas cosas. Los huevos son muy resistentes a muy bajas temperaturas también. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que necesita para cumplir el ciclo, necesita condiciones de humedad, temperatura y también la presión atmosférica. Estuve tratando de investigar un poco más sobre el tema. Es bastante complejo, pero los adultos también se ven influenciados por la presión atmosférica. Uno dice, ¿qué importancia tiene? Bueno, lugares con alta presión, con baja presión, generalmente son lugares más húmedos, donde hay más lluvias, y eso promueve el desarrollo del mosquito, ¿sí? Fase acuática, fase aérea. Si estamos en invierno, en un lugar que hace mucho frío, ¿qué es lo que podríamos esperar encontrar en un traspatio, ¿no? ¿Cuáles de estas 4 formas? En pleno invierno. La pupa, pero sí puede aguantar bajas temperaturas, pero principalmente los huevos, porque esos resisten todo. Sí, sí, sí. Pero está bien, está bien. Porque a veces tenemos recipientes, un florero dentro de casa, en el invierno. ¿Qué temperatura hay en casa? 24 grados, 23 grados. O sea, es verano todo el año.
Para el mosquito es la temperatura ideal dentro de casa. Por eso se desarrollan a veces dentro de la vivienda, que es ahí donde no llegamos. Por eso es tan difícil a veces generar una cultura del control, ¿no? Esta es una experiencia que hicimos hace muchos años en el CEPAVE, en La Plata, con el doctor García, donde me mostró el criadero que tenía, y bueno, acá pudimos ver todo el ciclo, todo el ciclo. Presten atención a estos que son recipientes con agua, donde las hembras, luego de administrar sangre, bárbaro, sí, gracias, se quedan en un lugar que llamamos sector de preparto, ¿no? Es como que las hembras, antes de colocar los huevos, se instalan en el lugar, ¿no? Cerca del criadero, antes de colocar los huevos, y eso pueden ser horas, no más de 12 horas, pero están quietas. Entonces, fíjense que un mosquito quieto es un mosquito vulnerable, ¿sí? Después vamos a hablar de vulnerabilidad. Fíjense los huevos, la cantidad de huevos que coloca. Y acá tenemos todos los estadios en esta imagen. Huevos, pupas, larvas y el adulto emergiendo una pupa. O sea, la saqué la foto sin darme cuenta que teníamos en ese lugar, en esa batea, esa cubeta con agua, todos los estadios. Acá es todo temperatura controlada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es cómo abordar el programa de control, ¿no? Recuerden que no estamos para matar mosquitos, sino para generar programas de control, ¿sí? Los programas de control, cambiando un poco la mirada, yo creo que antes que buscar un producto o algo que realmente sea la bala de plata para el mosquito, que si alguien la tiene, avisa porque ya es millonario, ¿no? Si alguien tiene para realmente controlar el vector con una sola herramienta. Pero acá me parece que lo más importante es el conocimiento. A veces hay tanto desconocimiento sobre la forma de abordar el tema, sobre, bueno, ahora no porque no hay Aedes, ¿no? Y vamos a controlarlo más adelante cuando aparezcan los casos de dengue. Y ya es tarde desde el punto de vista de la fisiología y la biología del mosquito, ¿no? En el traspatio. Entonces, creo que el conocimiento es la clave. El conocimiento es leer y estudiar. No es una charla de una hora y cuarto, sino es leer y estudiar. Leer los papers, que hay muchos papers muy buenos, inclusive en Argentina. Está el grupo de estudio mosquito que está en la Universidad de Buenos Aires, que se dedica a estudiar el comportamiento de Aedes acá, en esta latitud, que es muy importante. Y hay muy buenos datos y está todo en internet. Si quieren, después le pasamos la página. Después descifrar los códigos de colonización de Aedes y los ciclos vinculados al ambiente, ¿sí? Porque la Aedes se vincula al ambiente, al lugar, al traspatio, a esa vivienda, a esa forma de vida, ¿sí? Es como esos perritos que andan abandonados por la calle y se arriman a una casa y uno le da agua, comida, un poco de refugio y ya se quedaron. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ellos se adaptan perfectamente a nuestras culturas. Pero vamos a buscar los puntos vulnerables y las debilidades de cada estadio, finalmente elaborar un programa articulado. Cuando hablamos de municipios, ¿sí? Tiene que ser salud, control de vectores, honorable consejo deliberante, sector educativo, sector sanitario, comunicación. Esto es el control. No es solamente una termoniebla, ¿sí? El control es organización. Esto no lo digo yo, está descrito en las guías del OMS del año 1994 sobre el tema del dengue. El dengue y el Aedes. Y gente con buenas intenciones, porque a la hora de armar los equipos, hay gente que dice, no, hagamos esto, no, hagamos aquello. O sea, tiene que haber un criterio, un sentido común en las decisiones y nivelar la información. Una cosa que se hizo en Bermejo es todas estas personas que participaron de los programas de control para prevenir dengue, estaban todos en la misma mesa y todos tenían la misma información. O sea, el mosquito, de la enfermedad, romper los mitos, romper los paradigmas y ver la verdad de lo que no es verdad, para que el árbol no nos tape el bosque de alguna forma, ¿sí? Entonces, la red y articulación, esto está descrito en las guías y hay que cumplirlo en los municipios, ¿sí?
Cuanto más pequeño es el municipio, es mucho más fácil. Cuanto más grande, es mucho más complejo, obviamente, ¿sí? Y la continuidad. Muchos programas se discontinúan porque, bueno, este año hubo, por ejemplo, menos casos de dengue, entonces no hacemos más nada. No. El Aedes está colonizando los traspatios, independientemente de la presencia de la enfermedad. Bueno, el mosquito es solamente un repaso acá, convive con el hombre, alrededor de nuestras viviendas y en el interior, ¿sí? Por eso cuando me dice Marcelo, ¿en este lugar puede haber Aedes? Si no tenés sangre, o sea, no tenés seres humanos, y no tenés lugares donde pueda la hembra colocar sus huevos, que ahora vamos a ver cuáles podrían ser, es poco probable, es poco probable. De alguna forma el Aedes fue selvático antes y después se hizo sinantrópico, se hizo urbano. Es un mosquito urbano. La tasa reproductiva es altísima. La hembra vive 45 días, coloca 600 huevos en promedio, puede ser más, puede ser menos. Eso es en condiciones ideales, ¿sí? Cuando las temperaturas son más bajas, los ciclos se hacen más lentos. De 0 a 7 días se finaliza el proceso de huevo a adulto. Y cuando son temperaturas más frías, generalmente se hace en más tiempo, ¿no? O sea, demora más tiempo en cumplir el ciclo, que es un momento de vulnerabilidad del mosquito, porque la hembra no puede colocar la cantidad de huevos que le gustaría justamente porque las temperaturas no le permiten hacer eso. Los días son más cortos, hay menos tiempo de cópula para copular, o sea, hay un efecto positivo para nosotros y negativo para el vector. Entonces, todo lo que es negativo para el vector, aprovechémoslo de nuestro lado también, ¿sí? Porque es la forma de así encontrar programas más de alto impacto. Bueno, esto es lo que comenté recién. Los huevos pueden sobrevivir a condiciones extremas, altas temperaturas y sequías, y bajas también, ¿no? Hasta de 7 meses hasta un año en recipiente seco. Eclosión escalonada. Estas son informaciones bastante recientes. Esto explica por qué tenemos Aedes en lugares donde no pensábamos que existía, ¿no? Inclusive pueden viajar en las lonas de los camiones, o sea, los huevos pueden viajar en las cubiertas, cuando compramos cubiertas usadas de un lugar a otro, o sea, eso les permite llegar al lugar y poder eclosionar cuando la fisiología y la biología lo determine. La hembra, esto se descubrió hace pocos años, que los insectos, a través de las antenas, detectan, en el caso de los mosquitos, criaderos potenciales con o sin agua, atraídas por un olor que se llama geosmina, que es el olor que seguramente va a haber ahora cuando llueva, que es el olor a tierra húmeda, ¿no? Olor a azufre, le dicen en el campo. Cuando va a llover ya uno siente ese olor, ¿no? Bueno, la hembra de Aedes y de muchos mosquitos detectan ese olor que tiene el agua a partir de unas bacterias y unos microorganismos que ahora les voy a comentar, ¿sí? El traslado pasivo, el adulto viaja en vehículos, autos, camiones, y los huevos en lona de camiones y cubiertas usadas. Ahora sí, el video, el primero, el segundo, ahí está. Bueno, para que vean que no todo es de, digamos, que uno los baja de información que hay en internet, ¿no? Esto ocurrió en casa, o sea, acá ya esto ocurrió. Esto fue en el primer piso de casa, que da al jardín, donde mi señora da clases de inglés, y bueno, había un jarrito con un potus ahí, pobre, y con agua, por supuesto. ¿Por qué la hembra encontró este jarro con agua a 3,5 metros de altura? Es increíble, ¿no? ¿Cómo lo detectó si el mosquito dicen todos que vuela a 1 metro, 1,5 metros de altura, ¿no? Más de ahí no vuela. Entonces, ¿qué encontró en esta habitación? Olor a geosmina, que emerge de acá, de todo florero que ya está unos días con una plantita ahí, ya genera geosmina, o cualquier recipiente que acumula agua durante un par de días ya genera también ese olor. Y acá, porque quería ver si las larvas que teníamos aquí adentro las podíamos terminar de cumplir su ciclo, así que apretamos acá. Y bueno, finalmente completó el ciclo. Acá se observan pupas, larvas muy activas, y acá los adultos.
Aedes. O sea, confirmado, no necesitaba ni ir a un laboratorio, ni un entomólogo especialista, nada, estaba clarísimo. Entonces, cuidado con el comportamiento de Aedes. Ellos detectan sangre. ¿Cómo detectaron presencia de ser humano dentro de la habitación? ¿Qué es lo que sale de la habitación generalmente? ¿No? Sale el calor que hay en la habitación más el dióxido de carbono. Hay más concentración de dióxido de carbono en la habitación que afuera. Entonces es probable que la hembra haya detectado eso. Primer piso, 3,5 metros de altura. La ventana siempre la deja abierta 10 centímetros para que no se le metan los gatos ahí. Es cómico, pero la verdad que eso me dejó, eso fue hace varios años, y me dejó preocupado, porque había descubierto algo que yo no creía. Yo creía que el mosquito más de esta altura no volaba. Entonces, cuidado, vuelan y se ven atraídos por estos dos olores, ¿sí? Una vez que ya están en la habitación, detectan de manera termográfica y más olores también que desprende el ser humano, la sangre, ¿no? Y el olor que lo hace atraer para picar. Así encontró sangre y encontró el criadero. Perfecto, ¿no? O sea que hacemos todo un trabajo en el exterior, pero a Aedes lo tenemos adentro de él. En un primer piso, en Olivos, donde yo vivo. Bueno, imagínense después la discusión en casa, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos a Aedes acá? Bueno, entonces cuidado. Aedes es un insecto que coloniza silenciosamente los traspatios y las viviendas. ¿Cómo sabemos si Aedes podría estar presente en los traspatios de una comunidad? Pregunta. ¿Qué se les ocurre? No sé, ovitrampas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo sabemos si está Aedes? Entonces, empecé a listarlas. Bueno, con ovitrampas, con larvitrampas, buscando adultos, ¿no? Que es difícil encontrarlos. Y yo digo, ¿y por qué, conociendo la historia epidemiológica, si hubo casos de dengue autóctono? O sea, si en esa vivienda hubo casos de dengue autóctono, está Aedes ahí. Porque no hay forma que se puedan dar dengue autóctono si no está el mosquito ahí. ¿Se entiende eso? Entonces, en un municipio que tuvo un sector con dengue autóctono, otro sector también, acá se puede trabajar de manera focalizada en esos sitios, ¿sí? ¿Se entiende a dónde quiero apuntar? Un poco a romper todos los mitos que hay sobre que, bueno, vamos a colocar ovitrampas. ¿Y qué pasa si colocamos ovitrampas y da negativo? No colocan huevos. ¿Puede haber Aedes o no? Puede haber Aedes y no colocar los huevos en la ovitrampa, porque a lo mejor hay otros recipientes que tienen ese olor más fuerte, ¿no? Se le podría poner geosmina digamos, al recipiente, sí, con pasto, con un poquito de tierra, ya con eso empiezan a generar bacterias que producen este olor. Pero el problema es que las ovitrampas no son un elemento preciso de diagnóstico. Cuidado con eso, porque hay gente que coloca ovitrampa y me dice, no, hasta ahora dio negativo, adelante. Dio negativo, entonces no tenemos. No. ¿Sí? Esto es como los roedores y las cajas de cebado, ¿no? No consumió cebo, entonces no hay. No, sí, puede haber roedores, nada más que no consumieron el cebo. ¿Me van siguiendo? Porque esto es un caminito que vamos hasta llegar a un poco las estrategias, ¿no? Entonces, el descacharrado, que también es una estrategia que está muy difundida y todos estamos hablando de esto, pero la verdad es que el descacharrado, por la experiencia que tenemos en otras localidades y en el Chaco, no siempre es total. Existen recipientes no móviles, o sea, no los podemos sacar. Existen recipientes no visibles, un techo con un tanque de agua sin tapa. No lo vemos. Una canaleta con la cinguería tapada, no lo vemos. Y no toda la población está en condiciones de colaborar o no le interesa colaborar. Esto nos pasa. Se golpea la puerta y dice, no, estoy durmiendo, ¿no? O sea, es así. Entonces, por eso no es total. Por eso cuando hacemos descacharrado, decimos, lo mejor es el descacharrado. No, el descacharrado es una parte del programa, porque es muy difícil lograr un descacharrado total. Y ahora vamos a ver por qué. Y después las viviendas abandonadas, deshabitadas, ahora que se va mucha gente de vacaciones, queda la vivienda vacía, y bueno, que fue en muchas zonas del Gran Buenos Aires ocurrió eso, viviendas con gente que se fue de vacaciones, quedaron abandonadas,
y todos alrededor protestando porque había mosquito Aedes en el barrio, ¿no? Entonces, la realidad sobre la Aedes. El mosquito Aedes no apareció aún, ¿no? Eso es una pregunta, un comentario que generalmente nos hacen. Adelante, adelante. El hecho de que no veamos mosquito Aedes no significa que no esté ya colonizando el lugar. Es un enemigo invisible. Las larvas de primer estadio son muy pequeñas, tienen 1 o 2 milímetros. Entonces, con esa pipeta que les mostré ahí en el primer video, que sale 2 pesos, pueden llevarlas con ustedes y poder, después de varios días de lluvia, poder monitorear a ver si se ven larvas tan pequeñas, ¿no? A veces son muy pequeñas, no se ven y uno lo da como negativo, ¿sí? Y en realidad no se ven. El vuelo es muy silencioso, no se mueve en hordas como el mosquito silvestre. Cuidado de no confundir mosquito silvestre con Aedes. Mucha gente dice, hay mosquito. ¿Cuál? ¿El silvestre o el Aedes? El Aedes está en tu domicilio, el silvestre puede estar en todos lados. ¿Y qué nos indica la presencia de casos autóctonos? Bueno, que Aedes definitivamente colonizó nuestros traspatios. Esto antes no se daba. Antes la mayoría de los casos eran importados. O sea, gente que venía enferma de dengue de otros países. Ahora el Aedes está colonizando los traspatios, por eso se están dando los casos de dengue ya ahora autóctonos. Ya en Mendoza, el 30% de los casos que ha habido hasta ahora es autóctono. O sea, está metido el Aedes en las viviendas de algunos barrios de la ciudad de Mendoza. Bueno, este es el famoso el descacharrado, cuando en Bermejo me comentaba Julio Silvero, que es la persona encargada del proyecto de Aedes, Chagas y control de vinchucas y roedores en el municipio. Marcelo me dice, cuando hacemos descacharrado la gente saca todo, ¿no? Y esto genera después una dificultad logística para el municipio, porque tiene que poner camiones, se les saturan los lugares de depósito de basura, los vertederos, fíjense las cubiertas, ¿no? Es increíble lo que se acumula de cubiertas en determinadas viviendas. Y van a los 3 meses y sigue habiendo cubiertas. O sea, es cultural, muchachos, no lo podés frenar esto. Por eso el descacharrado, para mí, en zona donde está circulando Aedes y donde puede estar circulando el virus, el descacharrado tiene que ser diario. No planes de descacharrado. Vamos a hacer descacharrado 3 veces por año. No. Todos los días hay que descacharrar, ¿sí? Esto a nivel municipal. Bueno, acá está lo de la geosmina. Es una sustancia liberada por Streptomyces colicolor y algunos hongos de agua que en el agua generan este aroma que se llama geosmina. Acá estamos mostrando que acá hay un recipiente seco. Vieron que cuando un recipiente llueve y se seca después queda un residuo generalmente. Bueno, ahí ya tenés seguramente olor. Entonces la hembra lo va a detectar como recipiente potencial. Después si los huevos prosperan o no, a ella no le importa. Ella coloca los huevos allí y después sigue viaje. Y obviamente los que tienen agua. Esto es muy común verlos, en casa hay también, y estos son criaderos, secos o con agua. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Lo ideal sería dar las vueltas, pero bueno, no cumple la función. Pero bueno, hay que hacer algo porque todas las viviendas están llenas de esto. Yo en casa tengo cerca de 10. Y bueno, estoy revisando todos los días y de paso tengo mi oficina entomológica ahí. Bueno, fíjense los huevos, qué difícil es ver el tamaño. Cuando la hembra coloca los huevos son de color cremita, así que no los vamos a ver tampoco. Y cuando en unas horas se oscurecen, significa que ya están en condiciones de poder eclosionar en unas pocas horas más. O sea, coloca los huevos y a las pocas horas, hasta las 12 horas después, o un día después, eclosionan. Fíjense la velocidad que tienen esos huevos para poder, pero no todos, algunos van a eclosionar ahora y otros van a eclosionar en otro momento. Esto para que vean, a veces pasando un algodón humedecido, podemos observarlos más claramente. Esto es para que vean, digamos que está chequeado, que la geosmina fue estudiada por diferentes investigadores de diferentes universidades, existe, y la geosmina atrae a Aedes aegypti a los sitios de oviposición, ¿no?
tanto con agua como sin agua, ¿no? Entonces, no olvidarnos de esto porque la gente dice, bueno, va a un lugar y no hay agua. Bueno, no hay agua, no hay mosquitos, no hay criaderos. Sí, hay criaderos. Son criaderos potenciales. Bueno, ¿dónde mirar? ¿Dónde observar? Es muy importante las gomerías. Tengo casos personales, profesionales en San Jerónimo, en Santa Fe, de no encontrar con el equipo de control de vectores del municipio, estaba entusiasmado con el tema de Aedes y una capacitación. Bueno, vamos a salir a recorrer la ciudad. Y recorrimos y no encontramos nada realmente. Era en octubre, no me acuerdo el año que fue eso, pero fue en octubre, y vimos una gomería. Nos metimos en la gomería y ahí encontramos larvas de Aedes. En octubre en Santa Fe, o sea, en San Jerónimo Sur. Entonces, con eso uno se rompe todos los conceptos y dice, bueno, el Aedes vamos a pensar en enero, en febrero, en marzo, cuando aparezcan los casos. No, hay que cambiar ese paradigma y que es algo que sí cambió este año, que muchos intendentes comenzaron a hablar de dengue y de control de Aedes en agosto, que eso antes no ocurría. O sea, algo cambió en algunas localidades. Terminal de buses, porque acá viajan los mosquitos también en los buses, viaja también la persona con viremia, en las escuelas, en los cementerios, en los baños de las estaciones de servicio y en los chatarreros. O sea, si un municipio quiere trabajar, ¿dónde buscar? Estos son los lugares. No tiene que ir casa por casa necesariamente, ¿sí? Puede hacer este trabajo. ¿Recipientes grandes o recipientes chicos? Muchas veces se ven los libros y muchos especialistas dicen, no, todo recipiente chiquito, la tapita de gaseosa con no. El mosquito va a encontrar lo que el hombre le ofrece. Si el hombre le ofrece tanques de agua grandes, va a colocar los huevos allí. Si el hombre le ofrece recipientes pequeños, va a colocar los huevos allí. Esto lo vimos en Concepción del Bermejo claramente, ¿sí? Donde no hay agua potable y la gente acumula agua en recipientes medianos a grandes. Y ahí es donde está Aedes, no en los chiquititos, en los medianos a grandes. Bueno, ¿querés apretar este video? No, ese. O sea, también en los inodoros de las casas que no tienen actividad, ¿no? Están sin personas. O sea, a veces acá no puede llegar el Estado, ¿no? No llega acá. Vamos a este, a ver si está el video o no. A este. No, ahí está. Fíjense en el tacho este, la cantidad de mosquitos que salen volando de acá, y porque se llenó de agua, porque la tapa está acá, o sea, temas culturales. Si le ponen la tapa, perfectamente hubieran evitado la acumulación de agua y la formación de Aedes. Entonces, esto era un barrio cerrado. El administrador quería que le solucionara el problema de mosquitos, sí, pero si el problema es esto, que lo podés solucionar vos, comenzá vos. O sea, esto de que ¿quién lo arregla el problema, no? Bueno, todos tienen que trabajar en este tema del control, ¿no? Así, bueno, volcamos el agua, estaban las larvas. No quiero decir que esto era Aedes, ¿sí? Eran larvas de mosquitos. Bien. Esto era el municipio de San Jerónimo, con la persona encargada de control de vectores del municipio, en San Jerónimo. Esta es la pileta donde generalmente se colocan las cámaras para ver si pierden o no pierden. Y bueno, acá estaba lleno. Esto se lo llevó a la casa, lo puso en un recipiente y a las 72 horas me avisa, Marcelo, tenemos Aedes en el centro de la ciudad, en el centro, no afuera, en el centro. Y después se empezó a averiguar en la casa de los parientes y todos tenían recipientes con criadero positivo y con Aedes adentro. O sea, tenían Aedes. ¿Qué faltaba para que se dé el caso autóctono? Una persona con viremia. O sea, una persona que venga de otra provincia, de otro país, en estado de viremia y en la vivienda contagia al mosquito sano, ¿sí? Ahí se produce el caso autóctono. Estas cubiertas eran del mismo lugar y esto del mismo lugar. Fíjense todo lo que tenía acá de criadero. O sea, a veces no hay que buscar mucho. Y esto es en las piletas de una pelo pincho.
en el Chaco, en el medio de la ciudad. Todos estos puntitos negros que se ven acá son larvas. Y acá la hembra, antes de colocar los huevos, que se coloca en un sitio de reposo, ¿sí? Bueno, cuando uno ve una foto en altura de nuestra ciudad, a veces nos encontramos con esto, ¿no? Dos dúplex, uno bastante bien mantenido, pero ¿qué le falta acá? La tapa, ¿no? Acá sin tapa, acá refugio y acá criadero. Entonces, se entiende que es muy difícil el trabajo del control si lo hacemos de una manera individual. Tiene que ser algo muy colectivo y muy articulado. Ahora hablemos un poco del control, ¿sí? Que seguramente es lo que ustedes quieren llegar, pero es importante que vean esto otro, porque van a comprender ahora cuál es nuestra visión sobre el programa de control, ¿no? Las guías están escritas, hay que leerlas y estudiarlas. Todas tienen, te voy a pedir un poquito más, todas tienen sus puntos importantes para rescatar. Algunos copian y pegan, pero por eso con nuestro criterio profesional podemos sacar conclusiones de allí. Una guía es una guía. Una guía del OMS no la hace específicamente para Argentina, la hace para África, Asia, para Centroamérica, que son guías. Después uno tiene que hacer el trabajo de adaptarlas a la realidad. Entonces uno dice, bueno, hacemos lo que dice la guía. Sí, no, pero hay que adaptar eso. No siempre es textual, ¿sí? Estas son las últimas que han salido y esta es la del Ministerio de Salud. Esto es el resumen, recontra resumen de lo que dicen las guías. Y es lo que de alguna forma estuvimos tratando de hacer en Bermejo. Digo tratando de hacer porque una cosa es lo que uno propone como concepto ideal. Nunca se olviden de lo ideal, siempre hay que tener lo ideal. Y después vemos lo que se puede hacer con los recursos que tenemos, ¿sí? Y es acá donde puede entrar la empresa de control de plagas, haciendo tal vez lo que el Estado no puede llegar a hacer, por falta de recursos, por falta de capacidad, por falta de recursos humanos. Ustedes están mucho mejor preparados para hacer un control que a veces el municipio, que no tiene todas las capacitaciones o todas las herramientas que debería, ¿sí? Entonces, estrategias culturales, físicas, estrategias químicas y la vigilancia. No es que uno viene después del otro, todo de manera simultánea, se analiza y después se ve qué se hace primero, qué se hace después, qué se hace simultáneo. Fíjense acá el concepto del descacharrado exterior y la actividad cultural dentro del domicilio, que son los floreros. ¿Cómo hacemos para convencer a la gente que el florero ese no lo tiene que tener más? Y no, porque el florero se lo regaló el nieto a la señora y yo no lo voy a sacar de ahí. Todos tenemos algún florero, alguna planta con agua, ¿sí? Entonces, no es que ahí no va a ir, potencialmente puede ingresar a la vivienda, de hecho lo hace. Después, tratamientos químicos, el tratamiento perifocal con insecticida residual, el tratamiento espacial con termonieblas y el tratamiento focal con larvicidas. Esas las tres columnas son químicas. Después se ve qué se hace, en qué momento, eso se decide según el diagnóstico del lugar. Y después viene la vigilancia, o en simultáneo, la vigilancia entomológica y la vigilancia epidemiológica. Esto significa que salud, el hospital, tiene que avisar al coordinador de control de vectores que apareció una persona positiva, dengue autóctono, en la vivienda tal. Entonces tienen que hacer lo que se llama el bloqueo, famoso que habrán escuchado. El bloqueo significa atender los casos donde las viviendas dieron positivos en cuanto a o larvas de Aedes o presencia del mosquito o casos autóctonos. Se hace un bloqueo. Después vemos si son 9 manzanas, si son de dónde se hace, desde la calle, desde el traspatio. Bueno, ahí viene toda la parte de cómo atacamos al insecto, ¿sí? Y acá es en qué momento se hace. El descacharrado, esto lo agrego yo, ¿no? Todo el año. Lo mismo acá.
El tratamiento perifocal insecticida. Fíjense que yo lo agregué esto, le puse en otoño. ¿Por qué hago hincapié en el otoño? Así tomo un poquito de agua. En otoño, ¿qué pasa? Es correcto, las temperaturas empiezan a bajar, los promedios, empiezan a bajar la duración del día, ¿sí? A cortarse, o sea, más tiempo quieto, menos tiempo en vuelo, más el ciclo más largo, o sea, en vez de cumplir el ciclo en 7 días, por ahí lo cumple en 14 o en 21, entonces como que una espiral o una rueda que avanza más lentamente. Entonces vos le podés ganar, ahí sí, al mosquito. Pero generalmente en otoño dicen, bueno, pero ahora los casos de dengue están bajando y todos generalmente largan la soga y dicen, bueno, ya está. No, porque en otoño es cuando las hembras, y está en los papers, las hembras empiezan a colocar los huevos que van a pasar el invierno, la primavera y el verano siguiente. Es el momento del famoso cortar. Está bien, el descacharrado también sirve, ¿sí? Pero bueno, la actividad más fuerte hay que hacerla en otoño, que es cuando generalmente se le suelta la mano a todos los programas, porque dicen, bueno, ya está, ya los casos empiezan a bajar, los medios también publican eso, es una buena noticia, pero nuestra lucha es con el vector, ¿sí? El dengue es un accidente que se va a dar de acuerdo a, bueno, el contacto entre el mosquito y el enfermo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer pensar un poco de que a Aedes hay que controlarlo todo el año, ¿sí? Es el concepto general que nosotros perseguimos y que entendemos de las guías, ¿sí? El bloqueo con termonieblas cuando se detectan los casos, pero con alta población de Aedes, ¿sí? Y tratamiento focal con herbicidas después de lluvias, pero no siempre encontramos agua en recipientes. O sea, ¿qué hacemos con el herbicida si no hay agua? Es difícil, ¿no? Entonces, se invierte en el herbicida que después no se usan. Porque es un mosquito intradomiciliario y peridomiciliario. Y uno generalmente el herbicida lo asocia a cunetas, al lugar donde se acumula mucha agua, que sí es para el mosquito silvestre, sí, es muy efectivo. Bueno, este es el resumen, ¿sí? 300 páginas están acá. Ahora bien, vamos a... Me parece que me quedé sin... o se apagó acá. Impecable. Bueno, lo ponemos de otra manera. Preparación. Esto es para los municipios, ¿sí? Pero usted lo tiene que conocer eso, porque si alguna vez van a trabajar con un municipio, momentito, ¿está todo esto? No digo que en un mes se prepare todo esto, es una preparación que lleva meses o años, ¿no? Pero que se articule todo. Siempre hay gente con ganas de colaborar, ONGs, por ejemplo, ¿no? en un municipio. Escuelas, convenios con universidades, comunicación con los medios, que los medios ayuden en la comunicación con la verdad. Y no, aparecieron casos de... No, utilizar eso para ayudar, no para la noticia solamente de que apareció un caso. Después tenemos la evaluación entomológica, el seguimiento epidemiológico, que ya lo hablamos, y el control físico, el ordenamiento del traspatio, recipientes móviles y participación comunitaria. Ay, me parece que no tengo más pila. Puede ser que... Ahora sí. Bueno, esto es solamente una imagen en Bermejo, bastante reciente, donde Julio, ya hace 15 años que está trabajando, todo esto lo donó BAF Argentina, más otros aparatos también para trabajar con las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar con los niños? Porque ellos son los que pueden cambiar el futuro y el traspatio, ¿no? O sea, son los multiplicadores de los traspatios ordenados y limpios. Porque ¿por cuánto lo multiplica un chico? Y por 8 o 10 personas, pues mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos. O sea, la capacidad de acción de un niño en una comunidad es muy grande. Estos niños, no estos, pero los que comenzaron a capacitarse en el 2010, hoy ya tienen 15 años más. O sea, ya son profesionales o han salido de alguna escuela técnica.
no les tienen que explicar qué es el Aedes. Ya lo saben, ya saben todo. Y si alguno de ellos es intendente, no le tienen que explicar qué es lo que tienen que hacer, ya lo saben. Entonces vos culturalmente elevás el nivel de conocimientos de una comunidad. Y a partir de ahí no bajás, pero tenés que continuar con esto. Estos son los eslabones. No se puede todo, es verdad, no se puede tener la conexión de todos en un mismo momento, pero sí con algunos de ellos. Estos significan armar cadenas. Esto está escrito en las guías, pero no se le presta atención porque dice, bueno, esto, ¿cómo se mata el Aedes? Todos quieren saber eso, ¿no? ¿Cómo se mata el Aedes, entre comillas? Y en realidad es un proceso que se controla con conocimientos y con una cadena de acciones, ¿no? El eslabón más fino, más débil, va a ser el que va a determinar la fractura del programa. O sea, podemos tener todo bien, pero hay un área que no está colaborando y se te produce la fragilidad del programa. O sea, podés tener casos de dengue aún habiendo todo hecho todo bastante bien. ¿Se entiende esto? Impacto del descacharrado, bueno, esto también es un diagrama que armé yo en función de la experiencia de estos años en el tema del dengue y de la Aedes. Tenemos recipientes artificiales con o sin agua y recipientes visibles y no visibles. Este está visible, este está en el fondo de casa con agua, ¿no? Entonces, recipiente con agua y visible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, son desechables. Este es desechable, pues yo lo puedo sacar. ¿Sí? Pero después tenemos los que no son desechables, que están fijos. Después tenemos los no visibles y después tenemos los que son difíciles de desechar, porque están muy altos por ahí, no los podemos sacar, y los que son fijos no desechables. O sea, hay una cantidad de recipientes que lamentablemente no vamos a poder eliminar. Por eso digo, cuidado con el descacharrado, ¿es importante? Sí, pero no siempre llegamos al 100% de la destrucción de los recipientes. Y uno dice, bueno, damos vuelta en la tacita con agua y la volvemos a poner. Si uno lo vuelve a poner, es un criadero potencial para la hembra. Y va a chupar sangre primero para después colocar huevos ahí. Después, si pierde el agua, no le interesa. Los huevos están allí y si prosperan o no es otro tema. Pero ella colocó los huevos allí porque hay sangre y porque hay un recipiente. Entonces, a veces dar vuelta a las cosas tampoco es la solución, ¿sí? Es mucho más intenso el programa. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que estuve explicando, ¿no? Hay el tema del ordenamiento, que no todos pueden ordenar, hay temas culturales, sociales, está la gente que acumula, y no los vas a poder evitar eso, y está la gente que tiene los traspatios limpios, ordenados, perfectos, pero tiene criaderos también. Adelante, adelante, adelante. Bueno, vamos a las estrategias químicas. Vale, empezamos a meter más velocidad. Bueno, les había dicho que son control focal, perifocal y el control espacial. Son el ABC. Después se ve qué es lo que se utiliza y en qué momento y con qué ajuste en el terreno, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de temas que seguramente se van a sentir algunos identificados, ¿no? Entonces el control focal es control solo de larvas, no controla pupas, recuerden eso, las pupas solamente con un martillo, ¿sí? Se pueden controlar, pero las pupas no... hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Acá hay lugar? ¿Acá o acá? No, por favor. La residualidad es de 7 a 10 días. Entonces, si hay un programa de control con larvicidas, con BTI, recuerden que hay que volver a aplicar, porque en 7 días, 10 días, pierde el poder residual del producto. Recuerden que los productos no tienen un 100% de control porque se aplican en la naturaleza, porque hay siempre un porcentaje de plaga que puede sobrevivir, ¿sí? Después del control perifocal con insecticidas residuales, las famosas guías RRI que se publicaron hace poco por la OMS, es el control de adultos en sitios donde reposan en criaderos, por ejemplo, no móviles. Si hay un criadero que no lo podemos sacar, bueno, por ejemplo, una cubierta. El gomero dice, no, yo las cubiertas no las voy a sacar. Bueno, se hace un tratamiento, esas cubiertas usadas, con un insecticida residual. Y eso les permite una residualidad de 3 a 4 semanas.
Y en el caso del espacial, es para el caso de bloqueo, que tiene un poder de volteo de unos pocos minutos o segundos, o lo que esté, digamos, el impacto de la nube. Recuerden que tiene un impacto a la distancia, la nube se va disipando y va perdiendo el efecto también, ¿sí? No es que la nube a 60 metros de distancia tiene un efecto, más y aún si la nube se eleva, ¿no? Y no posee residualidad, ¿no? ¿Cómo se aplican? Esto es manual, esto es con mochila motor o mochila manual a punto de goteo, es otro concepto punto de goteo, porque es sobre superficie, y esto es con equipos ULB o termoniebla, que ya los conocen bastante bien. Bueno, esto de acá es con imagen, para que vean un poco lo que es. Puse el BTI gotero, que me parece que es más fácil, pero están las briquetas o las donas de chemotécnica que también pueden ir, ¿no? Pero puse el gotero por si hay que hacer un programa en un municipio donde hay que ingresar a una vivienda y hay recipientes pequeños, es muy difícil partir las donas, ¿no? Entonces, este es el programa. Fíjense que acá, el espacial, yo de profeso puse esta máquina, esta persona aplicando en el traspatio, porque es ahí donde me parece que el espacial tiene mayor impacto, porque es donde el mosquito está colonizando, ¿sí? Es ahí donde la termoniebla tiene un efecto insecticida muy fuerte. Es como abrir debajo de la bacha de la cocina y aplicar un aerosol y cerrar, es lo mismo. Entonces uno logra saturar y puede hacer realmente un volteo muy, muy importante, ¿no? Recuerden que esto dura un tiempo muy breve y después si hay nuevos mosquitos, machos y hembras que van eclosionando, van surgiendo de las pupas, no van a ser controlados, ¿sí? Por eso es importante entender cómo funciona cada una de las herramientas. Adelante. Acá hay 4 lugares, Pase nomás, pase nomás. Bueno, esto para que vean lo que dicen las guías, porque siempre hay que mostrar un poco por qué puse todo eso adelante. No es que sea algo profeso, sino es porque está escrito. Fíjense que acá el tratamiento residual, tratamiento perifocal, dicho por la OMS en el 2009, según se describió anteriormente, tiene efectos adulticidas y larvicidas. Bueno, algunos, los insecticidas a base de piretroides, tienen efecto larvicida también, pero no se recomiendan aplicar en agua por el tema de la toxicidad en peces, ¿sí? Así que acá me parece que puede haber un descuido. Los fumigadores accionados eléctricamente, bueno, todo lo que se deben tener la precaución de no rociar los recipientes que se usan para almacenar agua potable, ¿sí? Obviamente. Entonces el tratamiento residual, que es el control, la parte perifocal. Y los espaciales, solo se recomiendan el control de situaciones de emergencia para detener la epidemia en proceso o para prevenir una epidemia en su primera fase que se está iniciando. Es la destrucción masiva y rápida de la población de vectores adultos. Sin embargo, ha habido muchas controversias en relación a la eficacia de las aplicaciones insecticidas en aerosoles durante las epidemias de dengue y fiebre amarilla. Cualquier método de control que reduzca el número de mosquitos infecciosos, incluso de corto tiempo, debe reducir la transmisión del virus. Esto es un concepto porque estamos hablando por ahí de Centroamérica, donde hay mucho más la presión del virus, la presión del mosquito, ¿sí? Entonces, acá ven cómo tratan las guías los diferentes estrategias, ¿no? Y acá la del Ministerio de Salud de la Nación, que escribió un párrafo específico sobre el tratamiento con insecticidas de acción residual, ¿sí? En caso de sitios considerados críticos, estratégicos por la cantidad de criaderos que pueden aportar, puede aplicarse insecticida residual. Esta aplicación se realiza con una pulverizadora. El insecticida se aplica sobre las paredes que rodean los recipientes hasta 1 metro de altura, sobre los bordes externos de los recipientes. Acá, ¿qué apunta esto? Al mosquito en reposo, esto aplica al mosquito volando, fíjense qué distinto que es. Acá en reposo, por eso en otoño está más tiempo en reposo, porque las noches son más largas, ¿sí? ¿Y a qué más apunta acá? Alrededor del criadero. ¿Qué controlamos alrededor del criadero? La hembra. Y la hembra, cuando cerca del criadero, ¿cuántos huevos lleva?
Muy bien, potencialmente 600, pero en esa primera postura aplica 100, 80, 100 huevos que los aplica en diferentes recipientes. Entonces, fíjense, estratégicamente, qué importante es la ubicación del insecticida para controlar esa hembra que se posa ahí y que lleva la descendencia futura, ¿no? de Aedes. O sea, el impacto es mucho mayor. Pero este es el que menos se utiliza. Es la estrategia que menos se utiliza. Se utiliza poco porque no se ve, porque hay que ingresar al traspatio y no todos te dejan ingresar al traspatio. Pero bueno, ustedes son empresas de control de plagas profesionales, pueden ingresar si el cliente obviamente los contrata y pueden hacer este trabajo, ¿sí? Los municipios, algunos los hacen, en Bermejo se hace, pero no todas las viviendas abren las puertas, ¿sí? Porque no hay gente o porque la gente no está en ese momento disponible y bueno, y se van pasando los momentos, ¿sí? Entonces se entiende, dejé de lado el control focal que es larvas, ¿sí? Focal es larvas, perifocal es residual y el espacial es volteo. Bueno, el impacto de las termonieblas. Acá vamos a entrar en un tema que da discusión, ¿no? Porque es el que más se utiliza en todo el mundo, pero yo creo que, si bien BASF no dispone de productos para termoniebla, me puedo tomar, digamos, el atrevimiento de contar un poco las experiencias que tenemos en estas localidades donde estoy trabajando junto con BASF, ¿no? Cuando se aplica una termoniebla, si querés, aplica los tres videos, para que se vea que el humo, si bien, digamos, se disipa, ¿no? No significa que el insecticida esté activo durante todos esos metros que estamos aplicando, ¿no? Después, sobre la calle, recordamos que no está generalmente colonizando Aedes. Aedes generalmente está en la vivienda o el traspatio, ¿no? Digamos, este tipo de aplicaciones, acá lo que queremos mostrar es lo que realmente impacta, que es esto que está con larvas. Se hace esto, se destruye inmediatamente. De una forma un poco vehemente, pero se ve que estaban cansados ya, digamos. Porque cuando uno hace este trabajo y vuelve a la vivienda, no sé, 15 días después, un mes después, y encuentra esto, dice, bueno, basta, porque... Pero es normal, uno no se da cuenta de lo que tiene en el traspatio. Y esta también. Ahí está, sí. Bueno, este es ULB, ¿no? Sobre un parque, bueno, podremos tener algún impacto sobre mosquitos silvestres, ¿no? Pero, como dijimos, el Aedes es muy difícil que colonice este lugar porque no tiene el criadero y no tiene la fuente de sangre, ¿sí? Siempre algo de probabilidades, ¿no? Porque en la naturaleza no hay blancos y negros, ¿sí? Bueno, esto es para que vean, digamos, lo que haría una termoniebla alrededor de una vivienda que fue positiva, un caso de bloqueo, por ejemplo. Este es el traspatio, y bueno, se toman estas manzanas, esta calle, y se aplica la termoniebla, ¿no? Depende de donde venga el viento, aunque el viento logre llegar a este lugar, seguramente la nube, la concentración de insecticida, por el volumen, va a ser muy, pero muy infinitamente inferior que a la salida de la tobera, ¿sí? Entonces, cuidado con el impacto, ¿sí? Hay estudios donde se han puesto diferentes mosquitos a diferentes jaulas, a diferentes distancias, y se ha visto la mortandad, y ojo porque no llega a tanta distancia, ¿sí? Entonces, esto para mí, profesionalmente, hay que hacerlo en el traspatio. O sea, ingresar al traspatio con el equipo portable y dar la batalla en la trinchera, no en la calle, ¿sí? Me parece que el recurso está bien puesto, mejor puesto allí. La nube se eleva, generalmente no llega al traspatio, disipación del insecticida, reduce la concentración del ingrediente activo. El efecto de la radiación UV sobre las permetrinas está demostrado que hay un efecto de la radiación UV sobre la vida del activo. Esto es natural y es así, es la propiedad de estos productos. El efecto del viento y la deriva y la baja humedad relativa, imagínense una ciudad como Neuquén, por ejemplo,
que tienen humedades del 15%, es muy probable que gran parte del ingrediente activo se caiga como un cristal, ¿no? No, digamos, se seca, porque el vehículo se seca. Impacto negativo sobre benéficos, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, principalmente abejas. Efectos sobre personas, adultos, niños, sensibles, algunos son muy sensibles a los piretroides, cuidado con esto también, y la acción insecticida residual es de 0 días, no es un impacto momentáneo, ¿sí? Ahora bien, el insecticida residual, acá apuntamos estratégicamente a sitios protegidos donde los machos y hembras pernoctan, ¿sí? Pasan las noches generalmente en sitios protegidos. Y en la protección, sitios donde se protegen por exceso de calor o de vientos o de bajas temperaturas, ¿sí? Y sobre los criaderos no móviles, aquellos naturales o artificiales que no los podemos mover, una cubierta, por ejemplo, o una rejilla. La hembra se posa antes de oviponer alrededor del criadero no móvil, ¿sí? Adultos que emergen del criadero se posan para terminar de elongar sus alas. Esto se ve mucho, que los adultos cuando emergen realmente se posan alrededor del criadero hasta que terminan de elongar las alas y poder iniciar su vuelo y ya comenzar en pocas horas a copular, que es el objetivo de los adultos, no es más que eso. Y alimentarse, por supuesto. El uso de insecticida residual, que acá mencionamos la fendona porque está incluido dentro de las guías de la OMS, ¿sí? Apunta a esto, ¿sí? Estos son los golpes que genera en esos sitios, pero hay que encontrarlos los sitios. Para eso están ustedes, que son profesionales, que los pueden ver. Por eso hay que despejar todos los mitos y los paradigmas que hay sobre este tema y apuntar a lo que se llama el campo quirúrgico, ¿no? al lugar de batalla. Esto es para que vean en la última guía del 2019 que sacó la OPS, aparece la alfa-cipermetrina junto con otros. Fíjense que aparece el DDT también, que para nosotros es wow, ¿no? Pero está porque en algunos países se sigue utilizando como herramienta. Y bueno, la alfa-cipermetrina, la única empresa que puso en su momento Sayanam y después VAS, que puso recursos en la OMS, en la UOPES, que es el área que se encarga de evaluar estos productos de la OMS, puso los recursos para explicar que este era el producto que no tenía impacto sobre las personas, sobre los animales, junto con obviamente otros productos. Está la delta de Expire también. Como productos residuales, fíjense que no está la permetrina, porque son productos de volteo, por eso hay que dividir los productos. Bueno, esto es un ensayo que se hizo hace algunos años, cuando empezó el dengue a golpear al país. Nos reunimos con el doctor García, ahora debe estar jubilado, un capo el tipo, hicimos un ensayo con cemento, vidrio, madera, cerámico, pero los pusimos en el exterior y en el interior. Se utilizó la fendona, una dosis de 20 mililitros por litro, y en el exterior estuvo sometido a lluvias, ¿no? 140 milímetros y 250, o sea, en el tiempo que duró el ensayo. O sea, esto fue sometido en el exterior a mucha presión ambiental. Y dijimos, bueno, que pase lo que pase. Eso obviamente era en el laboratorio, o sea, en el patio del laboratorio. Y otra parte en el interior del laboratorio. Estos fueron los resultados, pero solamente para enfocarnos nada más en los días. Fíjense que el control por más del 100% o hasta el 100% es a los 23 días y con una posibilidad de llegar a los 26 en varios de los recipientes, ¿sí? Entonces, entre los 23 y los 26 días, fíjense que estuvo controlando hembras de Aedes. Esto se hizo con hembras de Aedes. Esto fue una sorpresa para todos, inclusive para el CONICET también, pero de alguna forma estaba en las guías ya, porque del año 1994 que existen este tipo de aplicaciones justamente para que los equipos de control vectorial no tengan que ir cada pocos días a hacer un repaso, ¿sí? Entonces se aplica una sola vez y le da un tiempo para que los programas no tengan tanto requerimiento de recursos, de mano de obra, ¿no? Se me escapó de vuelta el... Ahí está. Entonces, el tratamiento de volteo, recuerden, mosquito en vuelo. ¿Se acuerdan que siempre dice, muere el mosquito entre las 6 y las 9 de la mañana, después de la tardecita,
es el mosquito en vuelo. Recuerden que Aedes vuela poco, está en el traspatio, ¿no? Ya sabemos cómo es eso. En el mosquito silvestre, no, en el mosquito silvestre hay una lógica porque se mueven hordas y podemos generar un buen volteo, ¿sí? Saturando refugios, que es donde consideramos nosotros que podemos tener más impacto, y bloqueo en los traspatios, ¿no? Y en el caso del tratamiento perifocal con el insecticida residual es un mosquito en reposo. Por eso es importante todo lo que presenté antes de cuál es el momento de vulnerabilidad de la Aedes, ¿sí? En reposo. Y bueno, esto actúa pocos minutos y esto actúa entre 23 y 26 días. ¿Se entiende la diferencia de un tratamiento al otro? No son comparables. ¿Sirven los dos? Sí, pero hay que saber utilizarlos a este, ojalá en el traspatio, saturando refugios, y este en los sitios donde pernocta y se cría el Aedes, que están generalmente en los traspatios. Video, a ver si lo... No, me va a tener que arrancarlo vos. Este es en Chaco. Fíjense, aplicando un residual acá, miren los mosquitos. Esto es todo Aedes, ¿eh? Esto es en un jardín de infantes. ¿Qué decimos ahí? Después de 15 años de estar trabajando, encuentra esta persona en el jardín de infantes las cubiertas para que los chicos se diviertan, un criadero de Aedes. Mucho, mucho. Entonces pues decimos, che, sigue habiendo Aedes, los productos no funcionan. O sea, hay un tema que es que tenemos que empezar a ver cosas que nos pasan alrededor y que a lo mejor no le prestamos el debido respeto, ¿no? Obviamente esto después se hizo para la aplicación, se sacó del jardín, pero para que vean cómo se hace un tratamiento perifocal. No tanto por afuera, sino más que nada, en este caso por adentro, que es ahí donde va a estar la hembra, ¿sí? Bueno, estas son las características de la fendona. Se aplica donde el mosquito permanece quieto, se aplica en refugios y recipientes no móviles. Obviamente, si el recipiente se puede sacar, se saca, no se aplica ahí. Evitamos las posturas de huevos, cortamos ciclos. Es una aplicación simple, se puede hacer con cualquier equipo. Fíjense que 20 mililitros de fendona para 100 metros cuadrados de superficie, eso para una vivienda representaría más o menos 1.000 pesos, o sea, no tiene un costo importante, y el efecto que tiene, ¿no? El impacto que tiene. Pero bueno, eso a veces no se analiza, dice, no, pero es muy caro el producto, bueno, pero a veces no se analiza bien. Este sería una forma de aplicar, digamos, con residual, pero ¿qué está pasando acá? Ahí se me escapó, ahí está. Apunta arriba, esto tiene que apuntar acá, al refugio, la zona donde por ahí los mosquitos se refugian. No sabemos si está trabajando sobre Aedes o sobre silvestre, pero la mochila aplicando para arriba, con este tamaño de gota, no impacta en el mosquito que vuela, ¿sí? Entonces mejor apuntar, perdón, a refugios, donde sí por ahí pernocta, porque ahí hay temperatura protegida durante la noche, humedad, sombrío. Es el lugar que necesita el Aedes por lo general, ¿sí? Bueno, las reflexiones, ya voy terminando, no sé cuántas horas me pasé ya. ¿Estamos bien? Uy, no me digas que la vamos a pegar con el horario. Bueno, no hay productos químicos mágicos. Bueno, esto es como para decir, bueno, pum, se vino todo abajo. No, la verdad es que no existen. Ustedes son los que hacen magia con los productos. En realidad los productos funcionan, todos los de buenas marcas, buenos laboratorios, todos funcionan, están probados, están testeados. No inventemos nada nuevo, lo que sí es profesionalizarse en estos conceptos que les mostré acá, ¿sí? En el sentido del por qué hago esto y para qué, ¿sí? Y ahí ustedes se van a dar cuenta dónde tienen que aplicar, cada cuánto, y van a encontrar lo que se llama el criterio, ¿sí? Tratar de pensar en acciones simples que generen grandes impactos en el mosquito. A veces, cuando empiezan los casos de dengue autóctono, todos se ponen muy nerviosos, ¿no? Los intendentes, todos, los medios de comunicación, que es ahí donde hay que mantener más calma, justamente, ¿no? Así que no pierdan la calma, porque, digamos, más allá de los casos autóctonos, hay que seguir con el programa, ¿sí?
pero no aplicar bombas atómicas para solucionar un problema que ya no lo puede solucionar porque no se hizo nada durante el otoño, el invierno y la primavera. Entonces ya sabes que va a haber casos autóctonos en el lugar, tenés que trabajar todo el año. Y eso es muy difícil instalarlo en la sociedad e instalarlo en los municipios, porque realmente trabajan acción y reacción. Hay caso de dengue, actuamos, ¿sí? Pero cuidado porque la Aedes está mucho antes que los casos. El uso de tratamiento perifocal con insecticida residual está en las listas de la OMS, es una estrategia de alto impacto, donde el insecto es vulnerable, reposa o cerca de los criaderos no móviles. Busquen como profesional la oportunidad de colaborar con los municipios ofreciendo un servicio profesional. Hay varios de ustedes que lo están haciendo y están haciendo muy buen trabajo en combinación con el municipio. Son municipios más chicos y se puede trabajar. Ahora, si no hay química, es muy difícil, ¿sí? Tiene que haber una buena cadena de gente que quiera trabajar de manera proactiva y saber que lo que estás aplicando está contribuyendo a un problema de salud, que a veces no damos cuenta que esto no es una oruga en el maíz que se come el cultivo y después tenemos menos rendimiento. Acá es una plaga, un vector que puede enfermar gente y puede matar gente, ¿sí? Como ocurrió este año en el país. Entonces, todo lo que hagan ustedes en Aedes impacta sobre la salud de la gente. Un acto de negligencia, error, descuido, impacta sobre la salud de la gente. Es como un médico, ¿sí? Bueno, y creo que ahí estaríamos, ¿no? Las estrategias están escritas, solo hay que adaptarlas a la realidad de cada ambiente. Se las tratamos en esta hora y algo de resumir. Es mucha información que hemos acumulado en estos 15 años y que está por suerte avalada también por gente que ha investigado en el tema, local e internacional, ¿sí? Pero aún no se sabe todo sobre la Aedes, así que se puede todavía seguir aprendiendo. Y creo que ahí estaría, me parece que todo. Agradecer a Insuplagas por la invitación y a Ucaba por estar presente aquí.